no, que no hacíamos. Pero sí, no, eran pachangones enormes. Claro, nos metíamos con los artistas también, Sí, pero bueno, no durante la fiesta. Era parte de también. ¿Yo te acuerdas que acabé en una de esas fiestas? Y por más de 20 años, Eduardo Santamarina ha formado parte de estar en este programa en diferentes ocasiones. Casi yo creo que desde que comenzó el Gordo y la Flaca, ¿no? Bienvenido. Sí, Eduardo. bueno, estuviste en mi primer boda. Exactamente. Sí, Qué placer tenerte aquí hoy. Ya llevamos 2 smoking. Ahí están en el closet. Espero ya no tener más. Ya llevo 2, ya, espero que ya. Ya, se acabó. Por favor, Qué sí. placer tenerte aquí hoy. Qué gusto, igualmente. Hacía Siempre tiempo con que no todo venías cariño. aquí por el Gordo y la ya Flaca. exactamente, antes venía más seguido, pero mira, siempre es un gusto. Claro que Se sí, siente bueno. uno en casa, la verdad. Y vienes de Italia, que estabas grabando por allá Sí. los hilos del pasado. Cuéntanos un poquito. Este hermoso proyecto que ya está a nada de comenzar. Estamos hablando ya en unos días, el 10 de septiembre, a las 9 de la noche, 8 horas centro por Univisión. Y feliz de entregarle al público este proyecto que estamos haciendo con una gran calidad. Una gran pasión, un gran profesionalismo, en donde van a haber 2 universos totalmente distintos, y por eso estábamos en Italia, porque mi personaje es Manuel y soy un productor musical. Les voy a dar una probadita por tratarse del Gordo y la Flaca. A ver, el cuéntanos. primer cantante que va a pasar va a estar el productor, ¿no? Va a ser Manuel Mijares. Va a estar con nosotros, y así van a ir desfilando más cantantes. Y luego por el lado de Yadira Carrillo, que es Carolina Guillén, es una diseñadora de alta moda. Entonces por eso estábamos en Milán, que es la capital de la moda mundialmente hablando, y ella va a presentarles y enseñarnos todo el mundo de las pasarelas, de las grandes pasarelas, los desfiles de moda y todo. Entonces van a hacer cosas muy, muy vistosas, que estoy seguro que al público le va a gustar mucho eso. Una producción de un gran productor de José Alberto Güero Castro. nuestro querido Güero. Exacto. Sí, que ya llevo muchos años trabajando con él, ya trabajar con el Güero, ya también le digo, ya somos familia también, claro. Porque ya el Güero Castro, imagínate con él, cuando Verónica, ustedes recordarán que Verónica tenía un programa, no me acuerdo si era La Movida o Mala Noche No. Entonces yo estaba recién salido del Centro de Educación Artística de Televisa, de la escuela que tienen allá, y mi primer contrato por medio de la ANDA, que es el sindicato que nos rige a todos los actores, fue en ese programa. Oh, wow. Y ahí el Güero era el productor. Entonces imagínate, años después, yo iba a estar trabajando con él. Y años después, Yadira Carrillo regresa a la pantalla chica, telenovelas. ¿Cómo te sientes trabajar con ella? ¿Cómo fue ese proceso? 17 años después. Exacto. Cuéntanos. Que dices, es toda una vida, casi 2 décadas, pero de repente, ¿saben qué pasa con Yadira? Que ha hecho una carrera tan bonita y sus personajes siempre han quedado en la memoria del público, que parece que fue ayer. Así Es increíble, porque entonces llegas y, bueno, oye, te sientes desencanchada, como nerviosa, nada. Haz de cuenta que entró, pero como ella dice, como pez en el agua. Tú no has cambiado casi en 20 años, luces igual. Exacto. Gordo. Luces igual. Cuéntanos el truco. Gordito, por favor. No, de verdad, luce igual, luce igualito. No, de señor. verdad. ¿Qué te tomas, gordito? No, pero yo lo veía en novelas. El Gordo y la Flaca, en un momento que teníamos nuestra fiesta en México todos los años, que iban todos los artistas a esta gran fiesta que dábamos en México, que venían ustedes, de verdad, era como una familia, lo pasábamos de maravilla. Sí, nos divertíamos mucho. Claro, nos metíamos con los artistas también, pero bueno, no durante la fiesta. Era parte de también. ¿Yo te acuerdas que acabé en una de esas fiestas en una tina? Sí. En una tina me acabé ahí metido. No, que no hacíamos. Pero sí, no, eran pachangones enormes. Ay, sí, qué no. bueno. Pero muy contento, te digo, ya empezamos seguimos grabando todavía. Estuvieron grabando aquí en Miami. Estuvimos grabando aquí en Cuéntame del calor, ¿fue un reto? La humedad. A Wynwood, sí. Aquí hay un calor horrible. Horrible. Yo creo que es la peor época para venir aquí a Miami. La mejor época siempre vengan en diciembre, enero, febrero. Exactamente. Sí, pero ahorita es la muerte, por la humedad. La humedad es lo que te mata. La parte que grabaron en Italia, ¿es el principio de la novela o no? No, vendría siendo como la 3/4 partes, más o menos. Ok. Sí, lo de aquí de Miami, por ejemplo, sí sería de los viajes al principio de la trama. Pero lo que hicimos en Italia ya fue más o menos casi la recta final. Tú tienes muchos años en la industria interpretando villanos, todo tipo de personajes. ¿Cuál es ese personaje que te hace falta todavía en tu checklist? Hay muchísimos. Yo creo que me va a faltar vida para poder interpretar todos los personajes que uno quisiera. Definitivamente, sí, no. Es que es enorme la cantidad y es tan variada esta carrera, esta profesión, que entonces sí me faltaría vida para poder interpretar esos personajes. ¿Cómo es trabajar con tu pareja, con tu esposa, Mayrin Villanueva? ¿Cómo es esa dinámica? En el proyecto anterior ahí estuvimos juntos, Sí, después de casi 12, 13 años que no estábamos juntos en un melodrama, en una telenovela,
y es un placer siempre, como yo, porque esa pregunta me la hacen mucho. Oye, ¿qué se siente trabajar con tu mujer? Le digo, puta, pues si te llevas bien, es a todo dar, pero si te llevas mal o las cosas no van muy bien, que digamos, mejor ni te metas, entonces mejor cada quien que ella se quede. Es verdad, y es difícil trabajar con la persona que uno comparte todo el día. Claro, si como compañeros, Gordo, de repente, si no hay esta química, es difícil. Ahora imagínense que sea tu esposo o tu esposa. Imagínate. No, es el doble de... Eduardo, quédate aquí con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos con el final del programa. Volvemos con más del Gordo hasta acá. Se queda Eduardo aquí con nosotros. Yo quiero saber quién viste al Gordo. ¿Quién lo viste? Bueno, señores, continuamos aquí con una persona que queremos mucho en este programa y que tiene la nueva novela que se va a estrenar en Univisión ahora mismo, 10 de septiembre. Hilos del Paraíso con Yadira Carrillo. Los hilos del pasado, Raúl. Los hilos del pasado. Que ya pasó. Que ya pasó. ¡Guas! Los hilos del Aunque pasado. es un paraíso donde grabaron. Sí, el paraíso. Claro, el paraíso cuando estaba Roberto en Lake Como en Italia. Exacto. Pasándolo bien mientras yo estaba acá sufriendo aquí haciendo el programa. Venga. Fueron a Italia, estuvieron en Milán, en Lake Como, vienen a filmar a Miami ahora, que él dice que eso sí no le gustó porque están sudando la gota gorda. La humedad tremenda. Los que viven aquí sabrán de qué estoy hablando, pero no quieres salir de tu casa o de la oficina o del carro. ¿Tuviste que trabajar afuera? Lunes, martes y miércoles. ¿Pero al aire libre? Sí, claro, en exteriores. Y en cámara se ve como si no pasa nada. Claro. Y tú así nada más. A ver, quiero saber quién confeccionó el vestuario. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Primero, él se viste igual que yo. O tú igual y tú que él. imitando mi voz. Yo hablo así desde que soy chiquitito. ¿Quién es así? ¿Qué tú dices, chico? ¿Qué tú dices? Me falta una cosa, pero... No, Siéntate acá. ¡Eso! Mira nada más. ¿Desde qué edad hablas así? ¿Desde qué edad? Oye, ¿quién viste al Gordo? ¿Quién lo viste? Bueno, después otra nalga yo te digo. Ya le gustó.